El libro negro de los Illuminati. En mi investigación de varios años sobre las sociedades secretas he llegado a descubrir que en la actualidad las más importantes están vinculadas a los Illuminati de Baviera, cuyo objetivo principal era establecer un nuevo orden mundial. Estas sociedades serían los brazos ejecutores de un cerebro cuya base estaría en Roma. En esta primera parte del libro, además de investigar las últimas revelaciones sobre Skull and Bones, el Bohemian Club, el Club Bilderberg, abordo también el poder maligno que motiva a los Illuminati, el porqué de sus ritos maléficos y sus ambiciones más allá de la Tierra. En su libro The Biggest Secret, David Icke afirma que los Anunnaki crearon el linaje necesario para controlar la humanidad en su nombre. Esta línea de sangre estaría formada por las mismas familias que controlan el mundo y cuyos miembros pertenecerían a la hermandad babilónica. Al parecer, este grupo está obsesionado con su herencia genética y se casan entre ellos como forma de preservar su legado. Supuestamente las familias reales y las aristocracias de Europa y de la costa este de Estados Unidos pertenecerían a esta hermandad y como consecuencia de esta consanguinidad conservan una estructura genética muy particular que para muchos investigadores es reptiliana, convirtiendo a sus portadores en híbridos. William Bradley, autor de Gods of Eden, Los dioses del Edén, afirma que antes de la hermandad babilónica existió una sociedad secreta llamada la Hermandad de la Serpiente. Esta supuesta Hermandad de la Serpiente se habría convertido en la actualidad en lo que son los Illuminati, controlados directamente por fuerzas muy inicuas. Coleman afirma que la masonería Illuminati del grado 33 ha sido utilizada no solo para infiltrarse y controlar muchas instituciones políticas, económicas y religiosas, sino también para crearlas de modo que puedan acceder a la gente que entrega su energía para servir sin su conocimiento los intereses de una agenda que ignoran. Fue en las 22 logias Palladio donde se llevaba a cabo esta agenda, supuestamente relacionada con la Gran Logia Masónica de Inglaterra. Coleman va aún más lejos al apuntar que los grandes maestros de la masonería y de los jesuitas trabajan juntos en esta conspiración. Por otra parte, el reverendo Jim Joe, ex masón de grado 33 y autor del libro The Deadly Deception, el engaño mortífero, denuncia el culto a la serpiente celebrado bajo el máximo secreto en la masónica casa del templo de Washington, D.C. Si se contrasta esta información con las descripciones de los extraños diseños que parecen vincular ciertos lugares indicados en el mapa de Washington, así como reportajes acerca de los túneles debajo de la ciudad que interconectan muchos de los edificios federales más importantes que supuestamente cubren grandes distancias y profundidades, obtenemos un cóctel explosivo que apunta a que algo muy siniestro está sucediendo bajo el Capitolio de Washington. En Templo de Mitla, un investigador norteamericano anónimo que firma con el nombre Branton opina que las sociedades secretas manipuladas por los reptilianos son extensiones de otras más antiguas que sufrían la misma manipulación. Cuenta que muchas razas arcanas creyeron en la existencia de un mundo subterráneo habitado por seres como serpientes dotados de poderes sobrenaturales. Muchas de estas razas veneraban a estas criaturas no por adoración, sino por miedo. Se ofrecían sacrificios humanos para intentar apaciguar la influencia destructiva de estos dioses endemoniados y construían templos y santuarios sobre o cerca de las grutas consideradas como aperturas o portales al mundo subterráneo. Uno de estos lugares está situado
a varios kilómetros al sureste de Oaxaca, México, en medio de unas ruinas muy antiguas. Entre ellas se encuentra el templo de Mitla. Tenía 3 niveles subterráneos: sótano, subsótano y ultrasubsótano. Llegados a este tercer nivel se hallaba una enorme puerta de piedra que escondía más túneles y cuevas que se extendían más allá de la propia Mitla. Según el investigador norteamericano Charles A. Marcus, un experto en túneles subterráneos, los indios nativos de la zona de Mitla solían sacrificar seres humanos allí hace siglos. Las víctimas eran arrojadas vivas en las cámaras oscuras bajo el templo, con un destino sin retorno. Hace unos siglos parece ser que unos misioneros cristianos llegaron a esta zona de México para explorar el antiguo templo de Mitla. Pudieron abrir la puerta de piedra del tercer nivel y entraron en las cámaras subterráneas caminando por un túnel que conducía a una lejana cadena de montañas. Después de cubrir mucha distancia, descubrieron unas columnas de piedra a ambos lados de su senda y comenzaron a tener miedo cuando vieron las sombras de unas serpientes deslizándose sobre las rocas cerca del camino. A continuación, empezaron a ver grandes sombras, escucharon sonidos indefinibles y sintieron fuertes ráfagas de viento. Convencidos de que estaban en las puertas del infierno, decidieron emprender la retirada. De regreso al templo, sellaron la puerta de piedra y mandaron a los nativos del lugar que anegaran los sótanos con tierra y rocas, ocultando toda evidencia de este camino al mundo subterráneo de los dioses antiguos. Los híbridos, que llevan genes de los Anunnaki, están controlados por entes diabólicos que habitan en la dimensión subastral. Ahora bien, solo pueden establecer contacto con estos entes mediante rituales satánicos de sangre que se celebran en ciertas fechas del año. Uno de los aniversarios más importantes del año es el 30 de abril, conocido como la Noche de Walpurgis. Es una fecha muy significativa para los Illuminati, que la establecieron el 1 de mayo de 1776. Se dice que, en un momento dado, durante el ritual, justo al sacrificar a un niño, el ente cruzó la frontera entre dimensiones, accediendo al control de la mente y el cuerpo de los que participaban en la ceremonia para ser iniciados. Desde ese momento, los nuevos adeptos quedaron bajo el control del grupo, tanto por miedo como por interés propio. Ese temor se refuerza regularmente participando en otras ceremonias de iniciación a nuevos miembros. Por fantástico que parezca, existe una explicación científica. El ser humano conserva vestigios de la evolución en el cerebro conocidos como el complejo R por reptiliano, como lo llaman algunos investigadores, ya que compartimos este complejo con los reptiles, esencial en los comportamientos agresivos, el ritualismo y el establecimiento de jerarquías sociales. Este comportamiento se corresponde con el de los Anunnaki, reptilianos, y sus híbridos reptilianos más seres humanos. En este contexto es interesante mencionar la opinión del astrónomo fallecido Carl Sagan, que decía que no podemos ignorar el componente reptil de la naturaleza humana, especialmente en nuestros comportamientos rituales y jerárquicos. En su libro The Dragons of Eden, Los Dragones del Edén, Sagan añade que hasta el lado negativo del comportamiento humano se expresa en términos reptilianos, se refiere a las personas que asesinan a sangre fría. La supuesta existencia del complejo R en los seres humanos y la atracción que sentían los Anunnaki por la sangre podría explicar por qué los jóvenes sienten una atracción similar, un comportamiento estimulado intencionalmente por la ficción de terror. Esta literatura no tiene nada que ver con los cuentos clásicos de fantasmas,
sino que aplaude y estimula la brutalidad, la crueldad y el terror más duro. Todo ello aderezado con imágenes de gran realismo, donde el sadomasoquismo ocupa un lugar predominante. Estas publicaciones tratan con toda naturalidad la tortura, las mutilaciones y decapitaciones. Blood cults, sectas de sangre, una amenaza creciente para la sociedad. La policía estadounidense se ha infiltrado en 5 de estos grupos. Uno de ellos tiene su sede en Boston, otro en Atlanta y 3 en Los Ángeles. Hasta entonces no se tenían datos fiables sobre su popularidad. Parece ser que los 2.000 miembros que se calculaban en 1980 habían crecido hasta los 7.500 poco antes del 2000. Además, se constata un incremento en la aparición de nuevos grupos por todo el país, ofreciendo a los jóvenes nuevas sensaciones underground. La policía ha descubierto en las sectas que investiga que todas recurren a asesinatos sacrificiales periódicos durante los cuales las víctimas mueren por exsanguinación. No obstante, hasta la fecha no ha podido detenerse a ningún miembro con pruebas fehacientes de sus actividades delictivas. El consumo de sangre durante los rituales colectivos se obtiene de pequeñas extracciones a voluntarios y compras en los bancos de sangre que luego se mezcla con vino u otras bebidas alcohólicas. Algunos bebedores de sangre confiesan padecer una compulsión psicológica que los empuja a beber sangre varias veces a la semana o incluso más. Las sectas de sangre comparten la creencia antigua de que beber sangre humana otorga poderes especiales a los creyentes. De hecho, su ingesta regular puede producir alucinaciones. Los iniciados dicen sentir mayor vigor físico, un despertar de las facultades mentales y las sensaciones alucinatorias como volar, ser invisible, cambiar de forma, ver en la oscuridad y más cosas. Es justamente en este estado cuando los reptilianos mentales de la cuarta dimensión intentan poseer sus elegidos. También se apunta a la posibilidad de que la sangre cree adicción de manera similar a los estupefacientes. En un informe de Chama dice que lo más preocupante es que los miembros de estas sectas proceden de todas las clases sociales, aunque la adicción a la sangre no parece estar muy extendida. Como sucede en las sociedades secretas, estas sectas obligan a sus miembros a guardar secreto absoluto sobre sus actividades y les recomiendan que no alteren sus hábitos normales para no despertar sospechas. Por tanto, es difícil crear un perfil fijo de los adeptos a este nuevo culto, aunque de manera aproximada se podría decir que el miembro típico es varón, blanco, de unos 28 años, buen nivel de inteligencia, al menos 2 años de estudios superiores e ingresos por encima de los 40, y 8.000 euros al año. En las conclusiones, Chama opina que dado el origen violento de sus creencias y el potencial de involucrarse en acciones colectivas, estas sectas son una amenaza para la seguridad pública. Investigaciones secretas del Departamento de Justicia de Estados Unidos muestran que la propagación en todo el mundo de la ficción de horror responde a una estrategia deliberada. Este organismo cuenta con datos sobre un pequeño grupo llamado el Underground Satanic Army, ejército satánico clandestino, que al parecer ha conseguido infiltrarse en algunos organismos gubernamentales y en la industria cinematográfica y editorial. Su intencionalidad es la clásica de estos grupos desde hace siglos: invertir los valores humanos para crear el estado ideológico favorable a su diseminación. Las nuevas tecnologías informáticas les ofrecen el vehículo de propaganda ideal. A través de la estética virtual, las películas de horror fetichista y el intercambio por internet de imágenes de gran realismo
presentan ante el público un producto verdaderamente atractivo en momentos de saturación ideológica. Los adolescentes se sienten especialmente atraídos por este producto que, junto a imágenes magníficamente tratadas, presentan su programa central, al que denominan las tres grandes S's. Hace 20 años las sectas satánicas eran grupos marginales. Hoy se calcula que hay alrededor de 5 millones de seguidores en todo el mundo. El sacrificio es la clave de los Illuminati. Los que ostentan el poder en el mundo necesitan fomentar conflictos y guerras de todo tipo, por varias razones. La más importante, enriquecerse mediante la venta de armamentos y contratos de reconstrucción, quedarse con las materias primas del país invadido y conseguir que muera un gran número de personas. La mente fría reptiliana disfruta con el derramamiento de sangre y se interpreta como un sacrificio necesario que conduce a la victoria. Según algunos investigadores, el poder detrás de las sociedades secretas vinculadas a los Illuminati es la energía Anunnaki, supuestamente reptiliana, que controla mentalmente desde la dimensión subastral a gran parte de los líderes políticos mundiales, así como las familias reales y aristocráticas, cuyo linaje se remontaría a los tiempos en que los Anunnaki se cruzaban con las mujeres de la Tierra. Dichas familias llevan los genes de sus creadores y sus miembros tienen la capacidad de poder cambiar su forma durante rituales de ingestión de sangre. La capacidad reptiliana de poder controlar a los seres humanos desde la dimensión subastral depende de la intensidad de las emociones negativas que genera las personas en la Tierra, sobre todo el miedo, la culpabilidad y la agresividad. Por esta razón, los políticos Illuminati provocan situaciones que generan estas emociones. Los elegidos. El encuentro con la misteriosa y atractiva María se dio una mañana mientras Szymanski desayunaba en la terraza de una cafetería de la Vía Veneto de Roma. La joven se acercó a su mesa y sin mediar preámbulo se dirigió a él diciéndole que le habían hablado de un periodista norteamericano que estaba investigando sobre sociedades secretas en Roma. Le aseguró que ella podía proporcionarle información de primera mano sobre los elegidos, otro apelativo menos conocido para los Illuminati. En distintas entrevistas a lo largo de 3 semanas, esta mujer expuso a Szymanski su testimonio personal como iniciada de alto rango en esa sociedad secreta. Pocos días después de terminar su confesión, se suicidó saltando desde el tejado del Vaticano, cayendo en la plaza de San Pedro. En su primera sesión, María explicó su vínculo con los elegidos, consecuencia, al parecer, de su propio linaje aristocrático, una obligación heredada de pertenecer a esta sociedad secreta. Había nacido en el seno de una familia Illuminati y, siendo aún una niña, empezaron a adoctrinarla y convencerla de que era una de las elegidas divinas, cuya misión era gobernar a las masas. Afirmó que su iniciación se produjo en una ceremonia secreta celebrada en algún lugar bajo el Vaticano. Otras entrevistas versaron sobre los orígenes de los Illuminati, su liderazgo desde el Vaticano, el alcance mundial de la orden, operaciones en Europa, ramas en América y sus objetivos de controlar la población mundial y hacerse con el gobierno del planeta. Entre muchas otras cosas, María acusó a los Illuminati de ser responsables de castigar a la población con la pandemia del HIV. Después de la muerte trágica de María, Szymanski ya tenía la información que necesitaba para convencerse de que el Vaticano era el centro neurálgico de los Illuminati, aunque por entonces no podía verificar la siniestra naturaleza de las ceremonias secretas que supuestamente se celebran allí. Tuvo que esperar más de 20 años
para que su encuentro con Svali le aportara la confirmación. Cabría la posibilidad, infiriendo de las asombrosas revelaciones de Svali sobre los cuerpos momificados, que fueron los mismos Nefilim, los ángeles caídos, descritos en el libro de Enoch como los observadores. Svali recuerda que a los 12 años fue a Roma, donde fue llevada al Vaticano para encontrarse con dos de los llamados padres Illuminati. Uno era el líder francés y el otro alemán. Antes de abandonar Estados Unidos, sus multimillonarios padres la habían eleccionado sobre la importancia de la ceremonia sin decir nada del sacrificio de un niño. Una vez en el Vaticano recuerda cómo los dos padres, aludidos anteriormente, se reunieron con miembros del alto rango de la curia romana antes de ser conducida por el portal oculto hasta la cámara secreta bajo tierra. Allí vio a otros dos niños de su edad. En el patio del Vaticano recuerda cómo, después de la ceremonia, el padre alemán la felicitó por haberse portado muy bien y le dijo que llegaría muy lejos dentro de la orden. Svali afirma que hay 12 padres Illuminati en Europa y un consejo directivo de 13 padres en Estados Unidos. Y no te olvides de suscribirte a mi canal.